Tal vez algunos no crean la historia que les contaré, pero puedo asegurarles que es real. En el año 1973 vivíamos en la Ciudad de México. En aquel tiempo, mi madre enfermó de estrés y el doctor le recomendó que lo mejor sería que se fuera a vivir a provincia al menos por unas semanas para respirar aire fresco y disfrutar de la naturaleza. Por esta razón, mi papá buscó un lugar tranquilo para que mi mamá se pudiera recuperar. Fue así como, luego de buscar mucho, encontró un lugar con mucha naturaleza. Era una cabañita muy bonita y se veía muy agradable. Lo mejor de ese lugar era que dentro de la propiedad había una cueva en donde brotaba agua caliente. Mi hermana y yo estábamos encantados con el lugar. Mi papá estuvo con nosotros una semana, pero tuvo que volver a trabajar a la ciudad, dejándonos con mi mamá. La cabaña era un poco vieja y no teníamos vecinos, prácticamente estábamos solos en medio de la nada. Mi papá había comprado suficientes víveres para poder sobrevivir los 8 días que estaríamos ahí, ya que él vendría a visitarnos los fines de semana. A nosotros nos agradó mucho quedarnos solos. A nuestra madre se le veía relajada. Un día, después de que mi padre se fue, mi mamá nos propuso ir a bañarnos a la cueva donde brotaba agua caliente. Nosotros le dijimos que sí y fuimos a preparar nuestro traje de baño, mientras ella preparaba unos bocadillos para llevar. Cuando llegamos a la cueva, el agua estaba muy a gusto. De la parte de abajo brotaba agua caliente y de la parte de arriba caían gotas de agua fría. Rápidamente se convirtió en nuestro lugar favorito. Estaba muy bonito, ya que adentro tenía piedras lisas y las personas que vivieron antes en ese lugar habían acomodado unas piedras que parecían bancas en donde podíamos estar sentados. También podíamos nadar. Era muy pequeño, como de unos 2 metros de ancho, y no estaba hondo, podíamos andar libremente sin que mi madre se preocupara por nosotros. No nos perdía de vista. Como quedaba en una parte un poco alta, podíamos disfrutar del paisaje. Como a media semana, me despertó un ruido como si alguien estuviera corriendo debajo de la casa, pero estaba tan cansado que no le tomé importancia y me volví a dormir. En otra ocasión, mi mamá dejó preparado el desayuno que comeríamos los 3. Puso la mesa y fue a nuestra recámara a decirnos que ya fuéramos a desayunar. Cuando al fin fuimos a desayunar, se llevó una gran sorpresa, uno de los desayunos no estaba. Se quedó pensando y dijo que tal vez olvidó ponerlo, que también esas eran las consecuencias del estrés, olvidar las cosas. Preparó otro desayuno y nos sentamos a la mesa. Mi hermana y yo ya habíamos platicado que ayudaríamos a mi madre en todo lo que fuera posible. Le ayudábamos a mantener la casa limpia y a lavar los trastos de la cocina, para que también así tuviéramos más tiempo de estar juntos y disfrutar de esa casa. Cuando llegó mi padre el fin de semana, se sorprendió de ver la mejoría de mi madre. Dijo que la notaba muy relajada. Nosotros estábamos deseosos de ir nuevamente a la cueva. Nos apuramos a preparar bocadillos para ir a disfrutar todo ese día. Prácticamente estuvimos todo el día en ese lugar. Regresamos a casa cansados. Papá propuso que lleváramos los colchones a la sala para dormir juntos, y así lo hicimos. Estuvimos brincando en los colchones un buen rato y jugamos lotería. De pronto, escuchamos que la puerta de la cocina se azotó. Rápidamente, mi papá fue a ver qué pasaba, pero al no ver a nadie, volvió diciendo que tal vez se había quedado abierta y que, con el aire, se había cerrado. No le dimos importancia y seguimos jugando otro rato. Al día siguiente, papá tenía que volver a trabajar. Le hicimos encargos para que el próximo fin de semana nos los trajera. También mamá le hizo una lista de lo que se necesitaba. Cuando mi papá estaba a punto de irse, no encontraba las llaves del auto por ningún lado. Entre todos le ayudamos a buscarlas, pero no las encontramos. A mi mamá se le ocurrió que tal vez las había soltado en la cueva, y fuimos a buscar, pero corrimos con la misma suerte. Volvimos a casa, y ya papá estaba muy preocupado, al igual que mi mamá,
porque no había otra manera de irse si no era en el auto. Lo raro del caso es que, al llegar, las llaves estaban en un sillón y ya las habíamos buscado ahí también. Nuevamente, no le dimos mucha importancia y mi papá se despidió de nosotros. Cuando entramos a la casa, notamos que nuevamente la puerta de la cocina estaba abierta y mi mamá la fue a cerrar, esta vez le puso seguro. Se fue a acostar y nos dejó jugando en la sala. No había pasado mucho tiempo cuando tocaron a la puerta. Corrimos a abrir, pensando que mi papá había olvidado algo. Lo raro del caso es que no había nadie. En eso, mi mamá ya se había levantado y nos preguntó quién había tocado. Le dijimos que no habíamos visto a nadie. Notamos que se preocupó, pero no nos dijo nada. Volvió a su recámara y nosotros seguimos otro rato jugando. Cuando ella se levantó, fue a la cocina a prepararnos la cena. Esta vez nos la llevó a la sala, pero cuando volvió por la suya, no estaba. Eso ya no era normal, ya eran 2 veces que sucedía que la comida desaparecía. Lo atribuía a su problema de estrés. Esa noche, mi hermana y yo escuchamos pasos en la sala, como si alguien anduviera con tacones. Mi mamá, desde su cuarto, nos preguntó que a qué nos habíamos levantado. Le dijimos que no éramos nosotros, pensábamos que era ella. Rápidamente nos levantamos los 3, porque pensamos que alguien se había metido a la cabaña. Fuimos a revisar las puertas y estas estaban cerradas. A mi mamá eso le empezó a preocupar y nos dijo que nos fuéramos a dormir con ella, y así lo hicimos. Cerramos bien todas las puertas y la puerta de su cuarto también. Durante la noche, al parecer, todo estuvo tranquilo. Al día siguiente, nadie habló de lo sucedido. Mi mamá no decía nada, notamos que estaba preocupada. Nosotros no hicimos ningún comentario para no mortificarla más. Ese día no salimos para nada de la casa. Cuando llegó la hora de irnos a dormir, mi mamá nos dijo que nuevamente dormiríamos juntos. Al día siguiente, mi mamá se levantó con más ánimos y nos dijo que nos preparáramos porque iríamos a nadar a la cueva. Estar ahí la relajaba bastante. Preparamos todo para pasar un gran día. Salimos de casa. Al salir, mi mamá y nosotros nos cercioramos de que las puertas quedaran bien cerradas y nos fuimos. Estuvimos nadando toda la mañana y parte de la tarde. Mi mamá, sentada en una de las piedras, la veíamos dormir en ratos. De pronto, vimos que la cueva se ensombreció, como si alguien se hubiera parado en la entrada. Mi hermana y yo volteamos rápidamente y claramente vimos la sombra de una persona. Gritamos los 2 al mismo tiempo. Mi mamá despertó sobresaltada y nos preguntó qué pasaba. Le comentamos lo que habíamos visto. Rápidamente salió a inspeccionar, pero no vio nada y pensó que tal vez alguna nube había tapado el sol, y por eso nosotros confundimos todo. Pensamos lo mismo. Le pedimos disculpas por haberla despertado y volvimos a la casa. Al llegar, me pareció ver que alguien se asomaba en la ventana de la cocina. No le comenté nada a mi mamá para no preocuparla. Además, las puertas estaban como las habíamos dejado. Al entrar, nos dirigimos hacia la cocina, no sin antes cerrar la puerta principal. Le dijimos a mi mamá que no se preocupara, que nosotros lavaríamos y limpiaríamos. Ella aceptó, y después nos quedamos dormidos. Ya había oscurecido cuando desperté con sed y me dirigí a la cocina. Noté que habíamos dejado la luz de la sala prendida, la cual alumbraba la mitad de la cocina. Iba a entrar cuando escuché un ruido, como si alguien estuviera comiendo. Me quedé un rato sin moverme. Después, me asomé con mucho cuidado porque creí que tal vez alguna rata había entrado, y lo que vi me aterró. Un hombrecito de la estatura de un niño de aproximadamente 3 años estaba sentado en la mesa de la cocina. Tenía una voz como de un anciano. Cuando se dio cuenta de mi presencia, volteó. Era un hombrecillo muy feo. Una de las cosas que más me impresionó fueron sus largas uñas. En ese momento,
pude gritar, y mi mamá corrió hacia donde yo estaba. Ese hombrecillo salió corriendo, azotando la puerta de la cocina. Mi mamá me abrazó y me preguntó qué me pasaba, por qué había gritado. Yo estaba temblando, no podía hablar de la impresión. Me sirvió un vaso con agua y cerró la puerta de la cocina. Me preguntó para qué la había abierto, a lo que yo le contesté que había sido aquel hombrecillo. Ella simplemente me abrazó y nos fuimos a su cuarto. Cuando al fin pude contarle lo que vi, noté en su mirada que no creía lo que le estaba contando. Esa noche no pude dormir, cualquier ruido me despertaba. Escuchaba que debajo de la casa alguien caminaba. Ya quería que fuera fin de semana para regresarnos con mi padre, pero aún faltaban 3 días más. Cuando desperté, mi mamá ya estaba preparando el desayuno con mi hermana, sentada en la misma silla en donde estaba aquel hombrecito. Me regañó porque me dijo que sabía perfectamente bien que tenía que recoger los trastes que ensuciara. Fue cuando le dije que no había sido yo, pero pensó nuevamente que la engañaba. Me dijo que me sentara a desayunar. Yo, un poco molesto porque no me creía, me senté para no hacerla enojar. Al terminar de recoger la casa, salimos a jugar con mi hermana en los columpios. Después, mi mamá propuso que jugáramos a las escondidas. Mi hermana corrió a esconderse detrás de la casa, en un hueco que nadie había visto. Yo corrí a esconderme detrás de un gran árbol mientras mi mamá contaba hasta 20 para irnos a buscar. Aún no terminaba de contar cuando mi hermana empezó a gritar. Salí rápidamente de mi escondite y corrimos a donde provenían los gritos. Ella se agarraba de una madera que estaba unida a la casa. Mi mamá la tomó de las manos y la jaló con todas sus fuerzas, creyendo que mi hermana se había atorado. Por su parte, mi hermana gritaba que alguien le estaba jalando los pies. Me acerqué a ayudarle y de un fuerte jalón la sacamos. Mi hermana decía que alguien o algo le agarraba los pies y por eso no la podíamos sacar. Mi mamá pensaba que se había atorado con alguna raíz de los árboles. Entonces, mi hermana se quitó las calcetas y vimos que sus tobillos estaban muy rojos, como si alguien se los hubiera agarrado con fuerza. Mi mamá dijo que lo más seguro es que se había atorado. Entre los tres, rodamos una gran roca para tapar ese hueco. Después de eso, y para pasar el mal momento, fuimos a dar un paseo por los alrededores. Cuando regresamos, aún era temprano, por lo que fuimos a la cueva. Mi mamá parecía relajada, pero yo estaba preocupado por las cosas que nos estaban pasando. Ella no creía lo que le decíamos. Después de estar como 2 horas en el agua, volvimos a la casa. Al llegar, fui a mi cuarto y me puse a buscar una pijama que le gustaba mucho a mi hermana. La busqué por todos lados, pero no la encontré. Fui a donde ella estaba y le exigí que me la diera. Ella me dijo que no la tenía. Empezamos a discutir y entró mi mamá. Esta nos castigó poniéndonos a quitar todas las hojas del patio. Lo que restaba de la tarde estuvimos limpiando. Cuando entramos a la casa, mi mamá estaba apurada haciendo la cena y nos dijo que nos metiéramos a bañar. Cuando entré al cuarto, mi hermana iba conmigo y nos llevamos una gran sorpresa. La pijama estaba en la cama, doblada. Creímos que mi mamá la había puesto ahí y corrimos a preguntarle si ella había encontrado la pijama o la había dejado ahí. Ella nos dijo que ni siquiera había entrado al cuarto. Yo me quedé helado porque estaba seguro de haberla buscado bien. Nos fuimos a cenar y le pedí a mi mamá que esa noche también nos dejara quedarnos en su cuarto. Ella accedió, y así lo hicimos. Los tres nos quedamos profundamente dormidos en poco tiempo. En medio de la noche, mi hermana nos despertó y nos dijo que había escuchado pasos, como si alguien estuviera corriendo debajo de la casa. Nos quedamos en silencio para escuchar bien. En ese momento, no escuchamos que caminaran debajo de la casa, sino que escuchamos que la puerta de la cocina se abrió muy despacio, como si alguien estuviera buscando algo. De pronto, escuchamos como si un vaso o una taza cayera al suelo y se rompiera.
Los tres nos levantamos y mi mamá tomó un florero que estaba en el mueble y nos dijo que nos acercáramos con mucho cuidado. Cuando nos asomamos a la cocina, de donde provenía el ruido, solo vimos la silueta de un ser pequeño mirando los escombros de un vaso roto. Los tres gritamos aterrados. El ser salió de la casa azotando la puerta, como ya era su costumbre. Mi mamá me abrazó y me dijo que la disculpara por no haberme creído. Nos encerramos en su cuarto para tratar de dormir, pero no lo pudimos hacer en toda la noche. Afortunadamente, este no volvió a entrar. En cuanto amaneció, nuestra madre dijo que no podíamos seguir ahí. Salimos a buscar un lugar que nos pudiera alquilar al menos esa noche, ya que al día siguiente llegaría nuestro padre y entonces podríamos irnos a casa. Caminamos un buen rato hasta que encontramos otra cabaña que estaba habitada. Mi mamá saludó y salió una muchacha seguida por un gran perro. Le preguntó si no sabía de alguien que viviera cerca que le rentara un cuarto. La muchacha le dijo que no, que por ahí todos eran muy desconfiados y no le rentaban a nadie. Fue entonces que mi mamá le dijo que habíamos rentado la cabaña que estaba en lo alto. En eso salió una señora ya grande de edad que, al parecer, estaba escuchando lo que mi madre hablaba con la muchacha. Le dijo que cómo era posible que estuviéramos en esa cabaña, que ahí nadie vivía, que casi nadie la alquilaba porque vivía ahí hace mucho tiempo un duende. Habían construido esa cabaña sobre un tronco de un gran árbol, donde era su hogar, y que cada vez que alguna persona intentaba vivir ahí, hacía todo lo posible para correrla. Era un duende muy gruñón que llegaba a hacer travesuras muy malas, incluso llegando a hacerle daño a la gente. Mi mamá le pidió por favor que nos dejara pasar esa noche en su casa, ya que al día siguiente llegaría mi papá y nos regresaríamos a la ciudad. La señora le dijo que la disculpara, pero que ya le había dado hospedaje a otras personas, de las cuales tuvo una experiencia muy fea, ya que los habían asaltado y les quitaron lo poco que tenían de valor, y por eso no nos podían dar el hospedaje. Mi mamá le suplicó otro buen rato, pero la señora no accedió. Tuvimos que volver a esa cabaña con mucho temor. Cuando llegamos, el duende había roto los columpios que habíamos hecho. También había entrado a la casa, y todo estaba desordenado. Había sacado todas las cosas del refrigerador y nuestras pertenencias estaban regadas en la sala. Era obvio que nos estaba corriendo de su casa. A mi mamá le atacaron los nervios y comenzó a llorar y a temblar. Corrimos por su medicamento a donde lo había dejado, pero no lo encontramos. No sabíamos qué hacer porque mi mamá estaba en una crisis. Mi hermana fue a la cocina por un vaso con agua, pero esta estaba sucia, al parecer alguien le había echado tierra. De pronto, recordé que cuando llegamos, llevaba yo una botella de agua que mi papá había comprado para que me la tomara durante el trayecto. Busqué entre las pertenencias que estaban esparcidas y sí, ahí estaba. También, entre el montón de cosas, estaban sus medicamentos. Se lo dimos y poco a poco se controló. Esa noche fue la peor de todas las que vivimos en esa cabaña, ya que el duende hacía todo por espantarnos. Nos gritaba que nos fuéramos, que ya no soportaba que siguiéramos ahí. Mi mamá, en un momento de desesperación, le gritó que nos dejara en paz, que solo esa noche y a la mañana siguiente nos iríamos de ahí. Cuando terminó de decir eso, se escuchó cuando azotó la puerta de la cocina. Esa noche dormimos abrazados a mi madre. En cuanto amaneció, preparamos las maletas y salimos de esa casa a esperar a mi papá. En cuanto él llegó, se sorprendió de vernos con las maletas afuera y le dijimos lo que había sucedido. Él no asimilaba lo que le estábamos diciendo, pero nosotros rápidamente subimos nuestras pertenencias al auto y mi madre le dijo que condujera. Jamás volví a aquella cabaña, y creo que esa es la principal razón por la que acampar aún me genera mucho miedo. Hasta hoy en día, no tengo idea si aquel duende aún viva en aquella propiedad. Comunidad de Relatos de Terror, quiero enviarles un gran saludo y agradecerles por todo el apoyo que le han brindado a este proyecto.
Ya somos más de 19,000 suscriptores y nuestra próxima meta es llegar a los 20,000. Gracias por todo su apoyo. Si te gustó este relato, suscríbete activando la campanita de notificaciones, de esta manera estarías apoyando nuestro proyecto. Gracias por escucharnos. Relato escrito y adaptado por Aurora Escalante.